Todos aquellos que creemos firmemente en la búsqueda de un carácter fuerte, a menudo olvidamos que tal búsqueda también tiene otras caras. En primer lugar, junto a un compromiso con la excelencia, viene una actitud de intolerancia. No existe nada erróneo en la búsqueda de la excelencia. Los que la buscan están en guerra contra la mediocridad, la flojera y la incompetencia. Pero no se puede negar que existe otra cara de la misma moneda: la tendencia a ser intolerante. Si trabajamos para un individuo cuya meta es la excelencia, conoceremos lo horrible que es. Existe un pequeñísimo margen de error. Ninguna falla se considera demasiado pequeña como para no ser corregida. Y ningún logro se puede alcanzar tan bien que no se pueda mejorar. Uno de los libros más vendidos en la década anterior se tituló En búsqueda de la excelencia. En este libro, el autor elogia a las compañías que modelaron estándares de excelencia, y la sugerencia era muy clara. ¿Deseamos alcanzar la excelencia? No toleremos nada menor que eso. Este es el mismo lema que escuchamos de un entrenador de fútbol en la década de los 70. Ganar no es todo, ganar es lo único. El otro lado de tan intolerable filosofía es que aquellos que no logran alcanzar esa medida pueden interpretarla como un rechazo. En segundo lugar, junto a un estilo de vida de disciplina, viene también la impaciencia y la tendencia a juzgar. Desafortunadamente, ambas vienen en el mismo paquete. Una persona que hace un gran esfuerzo para mantenerse en buena forma, comiendo menos y mejor, y manteniendo un constante y riguroso programa de ejercicio, tiende también a ser impaciente con aquellos que comen en exceso y se resisten, aunque sea un poquitito, al ejercicio. Quienes se exceden en la comida pueden verse a sí mismos como gorditos agradables, pero el campeón de levantamiento de pesas va a verlos como rechonchos ordinarios y corrientes. La disciplina y la impaciencia tienden a ocupar el mismo cuerpo. En tercer lugar, junto a una amplia educación y amor por la cultura y el arte, existe la otra cara llamada excesiva sofisticación. Los aficionados a la cultura se juntan, los amantes del arte se encierran en su propio mundo, y Dios ayude a cualquier alma que prefiera la música popular y se encuentre entre quienes prefieren a Tchaikovsky y Chopin. Si usted es un trabajador independiente, un pensador independiente, o si de cero se ha convertido en rico en forma independiente por medio de su propio sacrificio y trabajo duro, es muy posible que tenga un alto grado de orgullo. Usted ha luchado por cada centavo que tiene, no ha recibido limosnas, no ha disfrutado de descanso, ni ha cortado camino en su ruta al éxito. Para alcanzar todo lo que ha necesitado, ha cavado profundamente y se ha negado a desistir hasta que lo ha logrado. Como resultado, ha alcanzado la cumbre y no es un secreto que se sienta orgulloso de haberlo logrado. Entonces un día se le acerca alguien que desea hacer algo por usted. Alguien que desea extenderle un poco de la gracia que no se ha ganado ni tampoco merece. ¿Lo aceptará de buena gana? Claro que no. El orgullo será un terrible impedimento. Podemos poner el ejemplo de una encantadora señorita, una mujer muy atlética, coordinada, fuerte, saludable, muy capaz, con un espíritu independiente, muy talentosa. A ella le encantaba montar caballos, le encantaba todo lo que le deparaba la vida. Era atlética, popular y realizada. Su nombre es Joni Eareckson Tada. En el año 1967, como resultado de un fatal clavado en la bahía de Chesapeake, vio que todo su mundo quedó súbitamente reducido a una silla de ruedas. Joni, quien todavía es una hermosa y simpática persona, ahora es cuadripléjica. Alguna vez fue independiente, pero ahora está forzada a depender de otros para su supervivencia. ¿Puede imaginarse la dificultad que implica tal desafío? ¿Qué batalla tendría la persona con el orgullo? Si somos sinceros, tendríamos que reconocer que cualquier persona muy independiente, con una voluntad firme y altamente productiva, que sea forzada a cambiar sus roles a la dependencia y a la aceptación, tendría una gran lucha. Qué difícil es para los que son capaces de ser muy productivos tener que aceptar y recibir la gracia que les ofrecen. No solo se tiene la determinación, sino que también son conducidos hacia sus logros. Establecen metas y las logran, cumplen con sus compromisos y producen porque aplican la disciplina necesaria. Acompañado a esto está esa mentalidad firme como el acero. Tienen un espíritu que está tan involucrado en dar y dar y dar, que cuando alguien lleno de gracia viene para dársela, se sienten avergonzados. Pueden esconderlo, pero se sienten incómodos. Para usar palabras que se puedan entender,
rechazan la gracia. Los dadores capaces y frecuentes encuentran que es casi imposible volverse receptores gratos y dispuestos. Esto se revela especialmente en la vida de un individuo que ha llevado gran parte de su vida adulta sin Jesucristo. Si usted es independiente y orgulloso, próspero y fuerte, productivo y competente, seguramente también es lo bastante autosuficiente para creer que no necesita de Jesús. Y luego, cuando llega a su lado alguien que le habla del Salvador Jesucristo, que le ofrece algo que no merece y que no puede ganar, la respuesta lógica será: no gracias, no necesito ayuda. Si he llegado hasta aquí solo, podré caminar el resto del sendero solo. Es posible que seas capaz de enfrentar la vida adecuadamente, pero debo recordarte que no podrás hacerlo más allá de la muerte. Jesús enseñó esto diciendo: ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? En Éxodo 3 se registra el relato de este hombre que rechazó la gracia cuando se le ofreció. Al introducirnos en su vida, en el tercer capítulo de Éxodo, Moisés tenía 80 años. Su vida es un estudio en contraste entre los primeros y los segundos 40 años. Durante sus primeros 40 años, su historia es asombrosa. Su currículum vitae era nada menos que impresionante. Era el hijo adoptivo de la hija del faraón, criado en la elegancia y educación en el templo del rey. Un experimentado guerrero, capaz orador, respetado y con gran confianza en sí mismo. Flavio Josefo, el historiador judío, sugiere que Moisés era lo que podríamos llamar un, entre comillas, faraón electo. Se había preparado para tomar el trono como el próximo faraón egipcio. Había ganado batallas, había luchado en Etiopía y en otros países. Tal vez por su valor tenía el pecho lleno de medallas. Tenía un carruaje brillante y siervos disponibles solo al tronar de sus dedos. Cuando recorría los campos, seguramente la gente gritaba: ¡doblen las rodillas! ¡Doblen las rodillas! Era el típico ejemplo de nobleza, el orgullo del antiguo Egipto. Mientras estaba en la corte del faraón, Moisés recibió palabras de Dios y se le dijo que iba a ser el libertador de los judíos que estaban en la esclavitud. Moisés determinó obedecer. Un día descubrió que un egipcio estaba maltratando a un judío. Sin pensarlo dos veces, se lanzó en defensa de su compatriota y mató al egipcio. Se podría decir que Moisés intentó liberar a los judíos con su propio poder y fuerza, en vez de realizar la liberación de acuerdo a la forma y el tiempo que Dios había determinado. Trágicamente pensó que él podría dirigir el éxito con su propia energía. No lo logró. Dios desaprobó este proceso. Allí se encontraba ahora, de 40 años de edad y odiado por su nación. Todo cambió para Moisés de la noche a la mañana. El faraón ya no lo iba a usar más, y mientras huía para salvar su vida, fue instantáneamente humillado. La culpabilidad que sentía debe haber sido increíble. Toda su vida fue lanzada por la borda. Sufrió un súbito e inesperado cambio en su carrera. Los siguientes 40 años, el Dios de Moisés permaneció en silencio. No existe un solo registro en las Escrituras que demuestre que Dios le haya hablado a Moisés mientras era un pastor que trabajaba para su suegro. Allí se encontraba, en las arenas del desierto, cuidando un rebaño de ovejas. Este era el mismo hombre que tuvo el liderazgo de su nación bajo su mano y que había lanzado todo por la borda. Una mañana, 40 años después, Moisés se despierta, lleva el rebaño de ovejas a un lado de aquel desierto, y el silencioso Dios rompió su silencio. Dice Éxodo 3:1 al 2, que Moisés apacentaba el rebaño de su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó al monte Horeb. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y Moisés miró, y he aquí, la zarza ardía en fuego y no se consumió. En el calor abrasador del desierto, un arbusto puede estallar por sí solo en llamas, pero cuando eso ocurre, siempre se quema. Sin embargo, este no se quemaba. La llama permanecía y la zarza no se consumía. Para Moisés fue un enigma. Mientras más se detuvo allí y estudió aquel arbusto, más notaba cómo ardía, ardía y ardía. Y repentinamente, de en medio de la zarza, salió una voz que él no había escuchado por décadas. La voz de Dios que le decía: Moisés. Este era un momento increíble. Él conocía esa voz, él la recordaba de 40 años atrás. No había otra voz como aquella. Pensó que su vida había terminado. Él lo había destruido todo. Estaba convencido de que nunca jamás oiría la voz de Dios. Pero estaba equivocado. ¿Sabe usted lo que se percibe en esa voz? La gracia. ¿La ha escuchado?
Tal vez sentado en un bar alguna noche, tratando de sepultar sus temores y soledad, oyó esa voz. Tal vez encarcelado, habiendo destruido su reputación, escuchó la voz. Quizás habiendo enredado su vida por medio de una serie de hechos vergonzosos, escuche esa voz. Esa voz que sale del corazón lleno de gracia por parte de Dios y que lo llama por su nombre. Tal vez usted ha estado diciendo por mucho tiempo, todo se acabó, estoy en el final, no existe otra oportunidad. La gracia no conoce restricciones. Deje que la gracia despierte como aquella zarza que seguía ardiendo, porque así le sigue alcanzando. Hay días en nuestra vida que llegan sin anuncio ni proclamación, días en que no se ven caras ni se escuchan voces de ángeles que nos adviertan desde los cielos. Sin embargo, después de años, cuando damos una mirada hacia atrás, nos damos cuenta de que ellos fueron aquellos puntos de cambio en nuestra existencia. Tal vez ahora miramos con nostalgia esas rutinas poco interesantes de la vida que quedaron atrás, pero el ángel con espada desenvainada nos prohíbe regresar y nos compele a seguir adelante. Eso fue lo que ocurrió con Moisés. De pronto, una zarza común y corriente comienza a brillar en medio del desierto, emblema de la deidad, y de su corazón de fuego, la voz de Dios quebranta el silencio de muchos años, y con palabras que caen en los oídos del pastor, como un golpe doble y persistente, dice: Moisés, Moisés. Y desde aquel momento, toda su vida se alteró. La puerta que estaba en reparación por tanto tiempo, en forma abrupta, fue puesta en sus bisagras y se abrió. Moisés pensó que para él todo había terminado para siempre. ¿Sabe usted por qué? Por la culpa y la vergüenza. Debido a esos gemelos asesinos de la gracia, no piense ni por un momento que Moisés saltó de alegría por la oportunidad de liberar al Éxodo. Recuerde que de acuerdo a su forma de pensar, para él todo había terminado, pero no para Dios. Lo que tenemos en el resto del capítulo 3 y en el capítulo 4 es un diálogo mejor definido como una discusión. Dios le dice, anda, y Moisés responde, no. Dios inicia la invitación diciéndole, ahora pues ven y te enviaré al faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. ¿Había él escuchado eso antes? Claro que sí, lo había hecho en Egipto 4 décadas atrás. Recuerda, tal vez su mente le estaba jugando una mala pasada. Esto no puede ser real, diría Moisés. ¿Dios estaba diciendo lo mismo que había dicho hace 40 años? ¿Podría ser realmente Dios? No, no puedo creer que Dios me dio otra oportunidad, ahora que soy anciano. Examine la discusión. Moisés responde, ¿quién soy yo? Si Dios lo hubiera interrumpido, le habría dicho, tú no eres nada, pero no tienes que ser alguien para ser usado por mí. La gracia significa que Dios usa a los don nadies. La gracia también significa que Él hace que los don nadies sean alguien. Nuestro problema es este, nuestra vergüenza grita tan fuerte y nuestra culpabilidad es tan grande que nos convencemos de que no somos útiles y creemos que no podemos alcanzar la medida. Después de todo, usted puede pensar, yo tengo que ser alguien especial para ser útil o importante para Dios, pero la verdad es que Él hace grandes cosas a través de los don nadies. Realiza algunas de sus mejores obras usando a aquellos que piensan que están acabados y que humanamente hablando deberían estarlo. Las palabras de Moisés revelan su incapacidad para aceptar la gracia. ¿Quién soy yo?, decía Moisés, para ir al faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto. Pero Dios le responde, ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Note que Dios dijo cuándo y no si es que. Dios hará las cosas a su manera. Usted podrá mirar hacia atrás y decir, yo no puedo explicar cómo, pero Dios lo hizo. De esta forma actúa la gracia. Dios manda a Moisés, ve y yo estaré contigo. ¿No cree usted que eso es hermoso? Muchas veces reclamamos esa promesa, especialmente cuando tenemos que pararnos frente a audiencias que no conocemos. A veces le decimos, Señor, tú prometiste a Moisés que estarías con él, por lo tanto te pido que estés conmigo también. Me siento satisfecho de ser tu portavoz, mi corazón está preparado, pero por favor, habla a través de mí. Y repetidas veces Él lo ha hecho, ha hablado a través de nuestras bocas. En el versículo 13 encontramos a Moisés todavía discutiendo con Dios, diciéndole, te ruego, Señor, envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras. Esto puede parecer una declaración de humildad, pero lo que realmente hace es tratar de evitar cumplir su tarea. Envía a otra persona, le está diciendo Moisés. Envía a alguien más. Envía a cualquier otra persona, pero no a mí. El Señor le dice, está bien, tú tienes un hermano cuyo nombre es Aarón, lo enviaré a él. ¿Se acuerdan de Aarón? Él fue quien solo después de unas pocas semanas animó a la gente a construir y adorar un becerro de oro. Uno de los problemas de la vida de Moisés fue su propio hermano. Sin embargo, Dios, con mucha gracia, le permitió a Moisés tener a su hermano como un portavoz.
Cuando se trata de la gracia para poder aceptar, lo primero que tenemos que recordar es esto. Rechazamos la gracia cuando no hemos tratado adecuadamente con nuestra culpa y con la vergüenza que sentimos. Parece que muchas personas están más relacionadas con su culpa y con su vergüenza que con Dios. La gracia anula la culpabilidad, deja a la vergüenza sin poder. ¿Sabe quién es la última persona en este mundo a la que queremos perdonar? A nosotros mismos. A veces es más fácil perdonar a nuestro enemigo que perdonarnos a nosotros mismos. Pero si no lo hacemos, no estaremos listos para que la gracia de Dios nos despierte hasta que hayamos aceptado totalmente su perdón. Nunca nos olvidemos de lo siguiente. Toda persona que Dios usa profundamente es un receptor de la grandiosa gracia de Dios. Nadie la merece. Ninguna persona está apta para las bendiciones que recibe. En su soberana misericordia, Dios ha elegido darle una gracia enorme a un individuo que no se lo merece y es imperfecto, a pesar de lo que es y en mayor medida que la cantidad de su culpa y oprobio.